Muy buenas tardes, amigos y amigas de Diario La Hora. Cuando son exactamente las 14 horas con 58 minutos de este viernes 17 de abril, nos enlazamos en una nueva entrevista en vivo. Esta vez nos acompaña Inti Gronever. Él es un científico ecuatoriano. En este momento se encuentra en Londres, que ya son las 21 horas allá en Londres. ¿Con quién vamos a hablar? Inti es un científico ecuatoriano que en el 2018 ganó el premio al inventor del año entregado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts y ahora han ganado un premio con su empresa Ition para combatir la polución por los plásticos. Vamos a conversar de esos temas y de algunos otros temas de actualidad. Gracias, Inti, por haber aceptado la invitación. A las órdenes, un gusto y saludos a todo el país. Inti, primero cuéntanos, tú vives en Inglaterra ya 6 años. eh, tu apellido, tu nombre es muy andino, tu apellido no es nada latino. ¿Cuál es tu historia? ¿Dónde estudiaste? Sé que naciste en Ibarra, pero estudiaste en Quito. Sí, bueno, mi padre es noruego, mi madre era ecuatoriana, yo soy ecuatoriano. Mi otro apellido es Ipiales, muy autóctono. Eh, y nací en Ibarra, pero crecí toda mi vida en Quito. Estudié ahí en el Central Técnico en Quito. Me gradué en la ESPE de ingeniero mecánico, trabajé 8 años allá en el país y luego decidí salir en lo que pensaba iba a ser mis estudios de máster. Luego terminé haciendo un doctorado y luego terminé emprendiendo. Así que ha sido ya 6 años desde que salí y estoy residiendo acá en Londres, en Inglaterra. Muy bien, Inti. Cuéntame primero, antes de entrar al tema para el que te habíamos invitado a la entrevista, que es tu proyecto para combatir la polución. ¿Y cómo se está viviendo en Inglaterra, en Londres, de esta pandemia mundial del COVID? Bueno, es sin duda un evento bastante complejo a nivel internacional. Acá estamos ya en los 100.000 casos de una población de más o menos 60 millones de habitantes. Inicialmente el gobierno británico fue bastante controversial porque tomó una medida. Ellos pensaban en este tema de la mitigación de contagios, no el tema de tomar medidas de supresión como lo que se hace en el país bajo las estrategias de cuarentena. Luego salió un documento académico de una universidad acá, de hecho, en la universidad donde yo hice mi doctorado, el Imperial College London, que le hacía ver al gobierno de que si seguían con esa estrategia de mitigación sin hacer el tema de cuarentena, iban a haber más de 500.000 personas que podían fallecer. Entonces, en ese sentido, cambiaron la estrategia, probablemente tarde, no tanto como en Estados Unidos, pero sí hay una gran cantidad de personas contagiadas. Acá, bueno, el sistema de salud es un poco más resiliente, tiene más capacidad, entonces eh, sí han habido casos de que ya no hay en ciertas ocasiones los sistemas, los ECU, que ahora todos hemos escuchado, los sistemas eh, de tratamiento en terapia intensiva, pero eh, no ha sido como en el país, ¿no? En el Ecuador, desafortunadamente, lo que está pasando en el país ya ha traspasado fronteras y se conoce a nivel internacional. Y mucho tiene que ver con la capacidad instalada del país en temas hospitales, ¿no? Una lección aprendida que sin duda tenemos que, post pandemia, tratar de tomar. ¿Cuánto tiempo están en cuarentena en Inglaterra? Estamos nosotros, creo que son 2 semanas después de lo que empezó la cuarentena en Ecuador. Y se habla más o menos que esto seguirá al menos por 2 semanas más. La última precisión del gobierno británico es que vamos a estar hasta finales de abril y luego, bueno, como en toda economía, ¿no? No hay una estrategia de salida clara de los países. Lo mismo que hay allá en el Ecuador, lo mismo pasa acá. Quizás los más avanzados en este tema, China un poco, que desafortunadamente a veces no se puede confiar en las estadísticas que ellos están enviando. Es un poco incógnita, pero Alemania vemos que está a nivel europeo empezando a liderar. Quizás los otros países europeos empiezan a tratar de ver cómo funciona el tema. Quizás el hecho de que tengan una científica de profesión como primera ministra Angela Merkel también ayuda, ¿no? Que ella pueda tomar estrategias un poco más basadas en evidencia y en datos. Mientras que España también
empieza a tratar de reactivar la economía, pero en el caso español es más por necesidad, ¿no? Más que en realidad aplanamiento de la curva de contagios. Inti, en este contexto de la pandemia que nos ha afectado a todo el planeta, y se habla también de una tranquilidad que tuvo el planeta frente a la invasión que hemos hecho los seres humanos y a la destrucción que hemos hecho los seres humanos. Tú estás vinculada, de hecho, tu premio, el de ahora como empresa y antes como inventor del año, tiene que ver justo eso, de la conservación del medio ambiente. ¿Cómo ves tú esta lectura de que necesitaba también un respiro el planeta? Bueno, hay dos posiciones, ¿no? Yo veo este respiro que se los llama de alguna forma como simplemente una ventana que nos permite ver cómo podría estar la naturaleza, el medio ambiente, si nosotros no tuviéramos este modus vivendi en el cual, eh, socialmente hablando, la estructura de desarrollo de los países se ha enfocado en crecer en esta economía lineal de producción, de consumo, y una vez que consumimos, no nos importa qué pasa. No nos importa qué pasa con ese desperdicio, no nos preocupamos qué pasa cuando, por ejemplo, nos movemos en nuestros vehículos contaminando de un sitio a otro. Eh, Simplemente es un reflejo de cómo podría ser la naturaleza si es que nosotros tuviéramos mayor conciencia ambiental. Porque, eh, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer post pandemia para que siga así, ¿no? Que seremos capaces de regresar a la misma estructura que nos puso en estos aprietos, ¿no? La directora de Naciones Unidas del Medio Ambiente mencionaba un estudio muy claro en el cual se puede comprobar que el 75% de nuevas enfermedades infecciosas, incluido el coronavirus, vienen por temas de afectación al medio ambiente, porque destruimos la biodiversidad donde vive la vida silvestre, interactuamos con la vida silvestre. Eh, Ahí viene ese interrogante, ¿no? ¿Qué tanto vamos a regresar como siempre a la forma de negocios que nos ha llevado a esto, ¿no? ¿Qué tanto vamos a estar ciegos? Ojalá no sea así. En esto también, claro, según estudios y entrando ya a tu proyecto, y preguntarte por qué te dedicaste a esto, que es el de combatir la polución por los plásticos, se piensa que si en más o menos 35 años no se combate esto, va a haber más plásticos que vida en el mar. Y viene la consulta, ¿por qué en el 2018, que es cuando entregan el premio a ti, por qué te motiva hacer este proyecto, trabajar para combatir la polución de los plásticos? Bueno, nuestro emprendimiento viene trabajando ya 3 años, ¿no? 3 años de trabajo, de esfuerzo. Siempre es duro, ¿no? El tema, tuvimos que competir mucho, ganar competiciones internacionales para poder obtener fondos y así empezar a desarrollar la tecnología, que luego vinieron los reconocimientos después para todo el equipo. Eh, y viene por una razón. Yo creo que a nivel europeo se tiene una conciencia un poco más clara, sobre todo en el lado gobiernos, de el problema del cambio climático, ¿no? Entonces acá es un tema que se encuentra en la agenda internacional bastante, nacional e internacional, bastante claro. Se escucha todo el tiempo, existen oportunidades, existen centros de innovación enfocados en esto. Eh, y claro, fue una duda, ¿no? Como un estudiante de doctorado de empezar a darme cuenta de esa gran diferencia y empezar a investigar y darme cuenta de la complejidad del problema, de cuán necesario es este cambio de modelos económicos. Entonces, no fue el primer emprendimiento que intenté, de hecho intenté otro anterior relacionado más hacia el sistema de transporte. Eh, y es este tema de empezar a ver hay todo por hacer en los países en desarrollo, en el tema de sostenibilidad, en el tema de cuidado del medio ambiente, lo cual me pareció muy interesante. Mi doctorado es sobre emprendimiento e innovación. Entonces, encontré que ahí existe y va a existir una oportunidad para nuevos emprendimientos. Entonces, justo surgió esta oportunidad de investigar un poco más sobre lo que tú comentas, que a veces le vemos como un problema futuro, pero no es así, ¿no? Ya es un problema presente, genera problemas geopolíticos. El país ha visto cómo la isla Puná se ha inundado con plásticos, miles de personas que viven en la isla Puná han sido afectadas, el turismo.
China con los buques pesqueros a gran escala yendo a pescar hacia las costas de- del Pacífico, de Latinoamérica, porque su biodiversidad, su banco natural de proteína, que son los peces, está disminuida por la polución, incluida la polución plástica. Entonces, ya tiene un tema actual, ¿no? El escenario que tú planteas de que si al 2050 terminamos con más plástico que peces es un escenario apocalíptico, ¿no? Que esperemos que no se dé, entonces requiere un poco muchísimo más bien de innovación y de tratar de sacar nuevos proyectos en ese sentido. Entonces, en este contexto, ¿cómo desarrollaste el proyecto? ¿En qué consiste tu invento y el que ahora se va a aplicar? Bueno, es un trabajo en conjunto que hemos venido haciendo con un equipo. Inicialmente empezamos 2 personas, cofundamos este emprendimiento, ahora ya somos 15 personas. Es ahora ya una empresa británico-ecuatoriana. Esfuerzo en conjunto para poder generar este tipo de cosas es difícil, imposible quizás en estos tiempos de hacerlo solo. Y nosotros lo que hacemos es generar tecnologías que pueden ser instaladas. Tenemos 3 tipos, pero la que nos vamos a enfocar primero es la que va a ser instalada en ríos. Y la función que cumple es evitar que el plástico que viaja por los ríos, desafortunadamente las cuencas hidrográficas son el desagüe final de las ciudades, que todo el plástico, toda la basura que no se trata bien por el agua lluvia, la lluvia en general, el viento, terminan llevando todo esto hacia los ríos, ¿no? Entonces, eh, la idea es parar ese flujo de plásticos antes de que llegue hacia el océano. Cuando el plástico llega al océano, se degrada por la sal marina y se hace el microplástico, los pedacitos de este material que terminan siendo confundidos por alimento por los peces y así se contamina. Entonces, la idea es parar el flujo, pero asimismo sacar datos. Son extremadamente importantes los datos para en base a eso tomar decisiones, para en base a eso definir de los cientos de tipos de productos plásticos cuáles son los que están contaminando realmente más y en base a eso tomar acciones. Entonces ese es el objetivo del proyecto y también pensar cuáles son las mejores estrategias para mitigar el impacto, ¿no? Para reducir el plástico que al final llega a los ríos y a los océanos. En este proyecto, con este proyecto ganaron ahora recién un concurso a nivel mundial con tu emprendimiento, con tu empresa Ition, que estaba previsto aplicarse en Río Portoviejo, si no estoy mal, entre junio de este año. Me imagino va a cambiar un poco por la lógica que está pasando esto, pero ¿cómo lo pensaban aplicar o cómo va a arrancar este proyecto en Ecuador y cuáles son los objetivos específicos y el tiempo que va a durar? Claro, cabe mencionar también que no es el primer premio que gana esta empresa. Hemos ganado ya casi una decena de premios y no por una necesidad de ganar este tipo de cosas, sino que así es como los emprendimientos tecnológicos obtienen recursos para sacar sus prototipos, sus invenciones, y eso es lo que desafortunadamente en el país no existe, ¿no? Entonces, a veces nos preguntamos por qué no hay emprendimientos tecnológicos en el país. Es porque en el país no existen estas oportunidades para el capital humano extremadamente capacitado que tiene el Ecuador, ¿no? A veces nos minimizamos, pero no es así. Entonces, en base a estas competencias hemos ido desarrollando la tecnología. La última ya es como la primera que nos va a servir a nosotros para comercializar este producto y ahora la empresa apunta a la transferencia tecnológica desde el Reino Unido al Ecuador. Se llama Benioff Ocean Initiative. Es una iniciativa creada por 3 organizaciones, la Fundación de Mark Benioff, un visionario estadounidense, la Universidad de California en Estados Unidos y la Fundación de Coca-Cola a nivel global. Crearon un fondo de 11 millones y buscaban proyectos en 9 países para que formen parte de una coalición plástica en contra de la polución plástica con un fondo de 11 millones. Entonces nosotros decidimos aplicar representando al Ecuador y logramos ganar y ser parte de estos ahora 9 países que son parte de la coalición plástica que vamos a trabajar en conjunto. Escogimos el río Puerto Viejo por varias razones. Existen eh, 11 ríos que tenemos nosotros identificados que son los de mayor polución, entre ellos el Guayas, el Esmeraldas, el Guazabamba, pero escogimos el río Puerto Viejo por un tema adicional que tiene contaminación hacia el manglar cerca de la desembocadura y adicionalmente que la provincia de Manabí ha sido afectada, ¿no? Hace ya
4 años por el terremoto, y parte de nuestro proyecto es generar fuentes de empleo a través del reciclaje inclusivo. Entonces, esas condiciones hicieron que escojamos al río Puerto Viejo para nuestro proyecto. ¿Qué resultados esperan en el proyecto? ¿Qué es lo que van a alcanzar después de aplicar el proyecto? Es un proyecto ya que entra con este financiamiento de más o menos $1 millón de dólares que viene de la iniciativa. En base a eso vamos a tratar de instalar nuestra tecnología, operarla por 3 años. Vamos a hacer tecnología de última generación en varios temas. Queremos hacer un análisis del río, por ejemplo, del ecosistema cercano al río Puerto Viejo, a ver qué potencialidad tiene. Vamos a hacer también un mapeo con cámaras de alta resolución para determinar por dónde entra el material plástico hacia el río. Vamos a instalar la tecnología, levantar datos y en función de eso proponer propuestas de economía circular. Y finalmente también vamos a trabajar con los recicladores de base locales. Estamos llevando al país tecnología para realizar madera plástica de última generación, que queremos trabajar con la comunidad local para permitirles a ellos también que los recicladores de base, que es una gran, son casi 20.000 personas a nivel nacional que viven de recoger los plásticos de nuestra basura, que puedan también producir productos, ¿no? Que puedan usar esta tecnología que llevamos para generar madera plástica y así ojalá mejorar sus ingresos. Entonces es un proyecto bastante integral. Ustedes tenían planificado empezar en junio, no sé si cambió sus planes, cómo tienen pensado desarrollar el proyecto. Bueno, en realidad con la firma ya del contrato que se dio con la Universidad de Santa Bárbara, producto del premio, nosotros empezamos ya a finales de marzo. Sobre todo en las fases iniciales, que es tenemos que hacer el estudio de factibilidad, de ver dónde se va a ubicar el sistema en el río. Al momento lo que vamos a hacer es usar imágenes satelitales para poder encontrar un sitio un poco, eh, para poder avanzar mientras se da el tema de la pandemia. Y acá estamos trabajando en la ingeniería de detalle ya de la máquina, ¿no? El diseño final que vamos a llevar al país. eh, la instalación probablemente vaya a ser a finales de este año. Eso es lo que tenemos previsto y de ahí en adelante 3 años de operaciones para hacer este trabajo de levantamiento de datos y demás. ¿Han tenido algún contacto con autoridades gubernamentales o locales para socializar el proyecto, para poder ver la sostenibilidad a más largo plazo? ¿O cómo han reaccionado las autoridades de acá del país? Bueno, estamos en conversaciones, ¿verdad? Con la prefectura de Manabí. Estamos tratando de ver si podemos hacer un proyecto en conjunto para aumentar la capacidad de reciclaje de la provincia. Veamos cómo nos va en ese sentido. Eh, es esa la conversación que ha habido al momento que veamos, ojalá se pueda concretar porque lo que buscamos es tratar de, mientras mayor capacidad instalada, menos afectación ambiental, más posibilidad de fuentes de empleo en función del reciclaje. Inti, para concluir, y si bien estamos viviendo momentos muy difíciles en el mundo, hay países que seguramente lo podrán afrontar de mejor manera por las condiciones sociales, económicas, productivas. Hay países como el nuestro que va a ser más difícil salir adelante. Y se habla mucho de la necesidad de cambiar, ¿no? De innovar, de repensarnos. ¿Tú tú qué podrías decir? ¿Cómo coger ánimos? ¿Cómo decir, bueno, vamos a salir de esto? Te digo a ti porque seguramente ser un científico ecuatoriano es muy difícil por la realidad que has contado. O sea, no tenemos las condiciones del país, no nos da las condiciones por más que podamos hacerlo para muchas veces lograr lo que queremos. Son pocos los casos que se pueden caminar, es un tema de resiliencia también. Entonces, ¿qué podrías decir tú a la gente? ¿Cómo afrontar este momento? Ahora, que seguramente es desesperante desde las casas, padres de familia, mismos jóvenes, y después por la incertidumbre que se vive. Pero capaz que esa incertidumbre es la base de repensar y recrear. ¿Tú qué podrías decirles? Bueno, primero entender que hay, es momento de reflexionar cómo nos pensamos los ecuatorianos, ¿no? Hay un montón de ideas negativas sobre nosotros mismos y difícil hablar de esto, ¿no? Pero es la realidad. El ecuatoriano a veces se siente inferior frente a otras sociedades y no puede estar más alejado de la realidad, porque hay estudios muy claros, por ejemplo, en el tema de emprendimiento.
el emprendimiento en el Ecuador, el país es el más emprendedor de la región 5 años seguidos. Y muchas veces la gente sataniza eso, ¿no? Pero en realidad eso no puede ser lo más equivocado, porque eso lo que quiere decir desde el término ya, viéndolo desde el lado académico objetivo, es que la gente enfrenta las crisis tratando de hacer algo. Hay sociedades que ni siquiera tienen tasa de emprendimiento temprano y tienen crisis. Entonces, el ecuatoriano es una persona trabajadora por su principio, por su forma de ser, ¿no? No encontramos nosotros, cuando salimos del país, el ecuatoriano está trabajando en lo que sea por salir adelante, ¿no? Entonces, yo creo que hay que repensarnos desde esos conceptos equivocados, ¿no? El darnos cuenta de que somos gente trabajadora, lo que hay que empezar es a cooperar. Eso hace falta, empezar la confianza está muy rota en el país. Está tremendamente rota por muchísimas cosas, no solo lo político, pero somos muy emocionales o nos queremos o nos odiamos, no hay punto medio, pero no cooperamos, ¿no? Y por ahí hay que empezar, por ahí hay que empezar a trabajar en cooperación. Eh, Hay conceptos muy claves, ¿no? Socialmente tenemos un concepto, la minga, que era esta idea de la gente salir a hacer cosas por su sociedad, que es muy bonito. Entonces, hay que revernos, repensarnos en ese sentido, colaborar los que más tienen a los que menos. Eso, más allá de la retórica de solo decir solidaridad, hay que volverle una acción y eso es cooperar, es hacer las cosas. Somos un país, la región es la más inequitativa, ¿no? Latinoamérica en el mundo. Ujú. Y eso deberíamos no olvidarnos. Octubre nos dio una muestra de lo inequitativa que es nuestra sociedad. Entonces, eh, para allá hay que apuntar, reducir esa inequidad y también pensar un desarrollo más sostenible. Somos también de la región más biodiversa. Ahí está el futuro, ahí está el futuro, el trabajo, la potencial que tiene la gente de salir adelante, cooperando y viendo que la sostenibilidad es el futuro de la humanidad. Somos los más biodiversos, ¿no? Entonces, aprendamos de los errores de sociedades como las europeas que tuvieron que destruir toda la mayoría de su ecosistema para surgir. Así que hay mucha oportunidad, va a haber muchas oportunidades, si es que, si es que entendemos eso, ¿no? Si nos quitamos esas ideas de inferioridad y más bien vemos lo que somos, que es esa gente trabajadora, ¿no? Y darnos esas oportunidades, que dejemos de pensar de que las soluciones vienen desde afuera, las soluciones las vamos a dar nosotros y no lo van a dar las empresas, no van a dar los políticos, va a dar la gente. La gente es la que tiene que, eh, los nuevos políticos que ojalá salgan, que apunten a la gente. La gente es ahora el potencial de desarrollo del país, ¿no? No estos megaproyectos que siempre se han pensado como la única forma de desarrollo. Y una última consulta. Si bien tú decías, y es así, los Ecuador es de los países más emprendedores que existen, pero también es el que más fracasos tiene. O sea, la mayoría de emprendimientos han fracasado. ¿Cómo hacer o para que no fracasen o para volver a emprender? ¿Por qué crees que fracasan? O si fracasan, ¿cómo lograr, como tú al final, tener un proyecto exitoso y decir, bueno, lo logramos, ahí está, es un montón de trabajos, no es de la noche a la mañana, pero ¿cómo lograr que los proyectos de los emprendimientos tengan éxito? Se necesita crear estos famosos ecosistemas de innovación, que son ya, la clase política y los grupos empresariales tienen que cambiar de chip y generar las condiciones para que la gente que emprenda pueda surgir. Ese es lo que está pasando en otras sociedades. Y es claramente, Estados Unidos empezó, esto se llama innovación distribuida, que ya no es solamente que los países crezcan con uno o dos proyectos, sino que se den las condiciones para que hayan emprendimientos que crezcan, ¿no? Haya más oportunidades. Y para eso tienen que haber condiciones del país. Nos estamos retrasando en eso. Si bien somos el país más emprendedor de la región, en el tema de innovación, que son invenciones comercializables, estamos en el puesto 97. Entonces, un poquito creo que hay que salir de este debate interno en el que estamos enfrascados y empezar a ver hacia dónde va el mundo, ¿no? Y subirnos a ese tren. Eh, no es una falta de capacidad. Todo ecosistema que no sea sólido tiene esa tasa de fallo alta, de 8 de cada 10 fallos.
Entonces no es un tema de falta de capacidad, es una falta de oportunidades. Hay que generar esas oportunidades para la gente. Inti, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber aceptado la invitación y por haber conversado con todos nuestros amigos de Diario La Hora. A las órdenes. Les mando un fuerte abrazo y fuerzas. Quédense en casa todavía un poco más. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Inti Gronever. Él es científico ecuatoriano. Ganó en el 2018 como inventor del año y ahora va a desarrollar un proyecto en Río Portoviejo. Hemos hablado de cómo mira el mundo, cómo mira lo que está pasando con la pandemia. Ustedes, amigos y amigas, no se olviden de mantenerse informados a las 24 horas del día con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página web www.lahora.com.es. Pero sobre todo, amigos, no se olviden de hacer nuestra parte, quedarnos en casa. La crisis que vivimos la tenemos que superar todos, no solo las autoridades, hagamos nuestra parte, tengamos un poco más de paciencia. Esta semana, hoy en la mañana, la ministra María Paula Roma anunció que el semáforo en rojo continúa una semana más hasta seguir evaluando datos y está en nuestras manos que podamos salir lo más pronto de esto. El día lunes regresamos con más entrevistas. A las 15 horas va a estar con nosotros Cecilia Chacón. Ella es secretaria de Derechos Humanos, Secretaria Nacional de Derechos Humanos, y vamos a hablar de un problema gravísimo que está pasando ahora en el país, que lamentablemente se ha activado más y es la violencia intrafamiliar. Las denuncias sobre violencia están creciendo. El quedarse en casa para unas mujeres y para niños está siendo unas historias de terror. Con ella vamos a hablar sobre estos datos, pero sobre todo cómo podemos hacer para ayudar a estas personas desde nosotros como familiares, como amigos, como vecinos y las mujeres y los niños que están siendo violentados. El lunes tendremos esas entrevistas, pero todo el tiempo les estamos informando de lo que está pasando en Tungurahua, en el Ecuador y en el mundo. Y no se olviden de seguir informados con nosotros porque Diario La Hora tiene lo que usted necesita saber.